Bueno, parece tan lejos la primaria abierta, simultánea y obligatoria que tuvimos hace exactamente una semana, 8 días, pero bueno, hay que desmenuzar, hay que analizar qué pasó en esa primaria y el rol que ha tenido el gobierno, por un lado, con los nuevos ministros que estarían jurando hoy a las 4 de la tarde, y el rol de la oposición, que ha parecido, la verdad, una oposición muy centrada, muy mesurada, no metiéndose en el conflicto del gobierno nacional. Bueno, vamos a analizar esto con Carla Carrizo, que es diputada nacional, además es candidata, es la quinta que ha quedado en la lista de Juntos por la ciudad de Buenos Aires. Ella pertenece al espacio de UCR Evolución. Ustedes ya la conocen, además es politóloga y es docente. Hola Carla, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? Hola Maximiliano, ¿cómo están ustedes ahí? Buen día también para todos los docentes. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, quedó tan lejos la PASO, a mí me parece que pasó un siglo prácticamente y pasó solamente hace 8 días. No, es increíble un poco lo abrumadora que es la dinámica de la política argentina, pero la buena noticia es un poco lo que vos decías, Maximiliano. Yo creo que también un poco a la confusión del gobierno, la buena noticia es la responsabilidad de la oposición, de una oposición que está actuando con mucha, digamos, prudencia y responsabilidad, digamos, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, que el sistema democrático funciona en la Argentina, ¿no? Entonces, eso me parece dentro de lo que es esta cosa de adrenalina permanente que se ha convertido en la política argentina. Mirá, los otros días me encantó mucho una frase que dijo Martín Tetaz, y que justamente es otro de nuestros candidatos que se refleja en esta cuestión, digamos, de una adrenalina permanente, que le decía, bueno, digamos, ¿qué va a ocurrir en el 23? Y le decía, bueno, parece que los días en Argentina tienen que medirse como se cuentan los años, ¿no? En los animales, sobre todo en los perros, ¿no? Un día, un año humano son 7 años. Bueno, en la Argentina parece que más o menos tenemos que contabilizar eso. Parece que fue pasado el 12 y no hace realmente ni una semana. Así que, bueno, estamos ahí con los resultados y con todo este periplo de la interna del gobierno, que está como muy ensimismado. ¿Y vos crees que esta prudencia, esta responsabilidad que al menos uno ve desde afuera que ha tomado la oposición, va a hacer que el electorado siga acompañando, inclusive creciendo en la cantidad de votos que puede haber de cara al futuro, de cara a noviembre, digamos? Sí, yo creo que sí. La verdad que la lectura que tengo es que esta actitud de responsabilidad de la oposición no es no ser vehemente y no es no informar lo que ocurre, es no fagocitar una interna que es una falta de responsabilidad de quienes gobiernan. Entonces aquí hay varias cosas para desmitificar, me parece a mí. La primera cuestión es una pésima lectura del gobierno sobre lo que ocurrió en la elección de las PASO. O sea, ¿cuál fue el mensaje? La lectura que ellos hacen es que es un voto estrictamente económico, y que a partir de que se resuelvan algunos indicadores y variables económicas, entonces vuelve a estar todo bien. Y la verdad que el mensaje de las urnas es profundamente político. Es una lectura errónea creer que la crisis de la Argentina, o la disconformidad, o la profunda derrota estructural que ha tenido el gobierno en todas las provincias del país, que no es un revival de la elección presidencial del 2019, creo que es una derrota bien profunda, pero tiene que ver con un voto político. No es que, por supuesto que es económico, por supuesto que están ahí el quiebre de las pymes, por supuesto que está ahí el tema de los salarios, por supuesto que está ahí la emergencia económica, pero todos esos indicadores económicos están enrolados en un voto profundamente político, contra los privilegios, contra el impericio en el desempeño de la pandemia, contra la partidización de las vacunas. Es decir, y ese voto político no se resuelve con un cambio de gabinete. Es decir, que al leer mal, me parece a mí que el gobierno, en esa especie de acting, yo no creo que sean dos personalidades distintas, el presidente y la vicepresidenta, es el mismo proyecto, es el mismo partido, es la misma coalición, y creo que este acting fue una especie, digamos, de opacar la profunda derrota, pero no está leyendo lo que la ciudadanía está pidiendo. Y fíjate, Carla, que así todo, digamos, si ellos pensaran que el problema fue económico, porque de hecho son las medidas que quieren tomar de acá para adelante, el ministro de Economía sigue, Matías Culfas como ministro de la Producción sigue, el ministro de Trabajo, Moroni, sigue,
Es decir, la cabeza económica de la Argentina no se ha movido, el presidente del Banco Central, o sea, es como que la estructura, al parecer el gobierno cree que va bien. No, y además te digo, fíjate qué interesante, porque la lectura digamos, que debía hacer y el mensaje que debía estar, no está. ¿Qué tendría que haber? Una confianza con respecto al sistema institucional. No hubo una sola renuncia con quienes manejan las causas judiciales. Los 3 nuevos cambios, digamos, de la jefatura de gabinete, desde el punto de vista político, no generan certeza, generan más incertidumbre, que sería, digamos, bueno, da generalmente más garantías, genera más confianza a la ciudadanía para los cambios que se avecinan para una gestión de 2 años. Mansur se reemplaza a Santiago Cafiero, Santiago Cafiero que reemplaza a Felipe Solá y Aníbal Fernández que reemplaza a Federic. Es decir, hablamos de política, seguridad, relaciones exteriores. ¿Da más confianza o genera más incertidumbre? Entonces ahí veo yo el tema de que fue un acting para opacar la profunda derrota, pero no es un posicionamiento, no es un cambio de gabinete que genere confianza para liderar lo que falta, que son 2 años de gestión. No, comparto plenamente. Y además, teniendo en cuenta, digamos, todo, porque uno está mal caerle, digamos, a una persona en particular, pero implicó mucho la presencia de Aníbal Fernández para los medios y para las últimas elecciones. Es decir, Aníbal Fernández fue un hombre de peso, de fuste para el kirchnerismo y que fue muy retrucado. Entonces uno entiende, ¿vos querés reposicionar y relanzar tu gobierno o querés que se te vuelva a caer con las mismas cosas que se te cayeron hace 4 o 8 años atrás? Es raro, digamos, el cambio. No, y además, digamos, Aníbal Fernández demuestra, ¿no? Independientemente de la persona. Del nombre, claro, de la persona. El punto es que fue derrotado en las urnas. Claro. Entonces, es esta idea de un gobierno ensimismado que no escucha, digamos, el poder del voto. No escucha, digamos, cuando, digamos, si vos volvés a insistir con personas que fueron derrotadas, no tenés legitimidad política para liderar el presente o el futuro. Entonces es como un gabinete, digamos, anclado en el pasado, y entonces ahí está un poco la estrategia del gobierno y el modo en que el gobierno mira la voz de la ciudadanía. Sí, la realidad. No la mira en absoluto. Lo que va pasando. No la mira en absoluto. Entonces eso preocupa, porque la verdad que si la idea del recambio en el gabinete era una respuesta a la demanda de la ciudadanía en las urnas, bueno, la conformación del gabinete y los cambios que ocurrieron y los cambios que no ocurrieron, bueno, es una especie de partidización del gobierno que ha sido lo que lo ha llevado a la derrota. El gobierno gestiona para sí, pero no gestiona para el país. Partidizó vacunas, partidizó la economía, partidizó las relaciones exteriores. Hay un momento en que uno tiene que generar gestión para el país más que generar políticas para sostener una coalición partidista, digamos, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo en escena. Se va profundizando esa dirección en lugar de ordenarse. Augusto Niesgay, le podés preguntar a la candidata a diputada Carla Carrizo. Carla, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo están ahí? Todo bien, todo tranquilo. Te quiero consultar justamente, bueno, el análisis que están haciendo con Max y ustedes, y un poquito lo hablábamos al principio del programa, ¿no? Yo decía que es muy difícil obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo, ¿no? Esta frase tan popular que se conoce, y como que da la sensación un poco de que con todo este cambio de gabinete se ha hecho eso, básicamente, ¿no? O sea, hacer lo mismo para tratar de obtener resultados diferentes, y como que no ha habido una buena lectura, porque creo que todos vamos a coincidir en que la gente y el cierto hartazgo, si se quiere, de la gente con la política que hemos notado en estas últimas elecciones, tiene que ver en gran parte por los mismos nombres de siempre. Por algo empieza a haber nuevos nombres, y lo digo en general, ¿no? En partido general, digo, nombré a Javier Milei, a Facundo Manes, Cintia Fernández, y gente que es outsider de la política, que tiene su chance hoy en día porque la gente está cansada de ver los mismos nombres. Claro. ¿Cómo? Carolina Lozada suma también. Carolina Lozada también. Entonces digo, ¿crees que faltó lectura en toda esta semana de cambio de gabinete por parte del gobierno oficialista? Sí, le faltó lectura para gestionar la crisis y le faltó lectura para gestionar la derrota. Claro. Y ese contrapunto que haces, que es tan interesante, que tiene que ver con los resultados de Juntos por el Cambio. Digamos, Juntos por el Cambio tuvo una excelente elección
en todo el país fue diría una victoria homogénea en provincias donde gobernadas por el peronismo, que era muy difícil que ganaran, y menciono, no sé, por ejemplo, emblemáticos, ¿no? Pero que tiene un costo muy fuerte para el gobierno en términos del manejo del Senado, como Santa Fe, La Pampa, Chubut. Entonces la pregunta es esto que vos decías, de alguna manera Juntos por el Cambio sí aprendió la lección de representar mejor, de focalizar en lo que demanda una gestión, de la responsabilidad en la gestión, fue un aprendizaje del 2015 al 2019, y entonces fue un aprendizaje constructivo, porque esa idea previa a las PASO, cuál era el espejo que el gobierno politizaba, ¿no? Juntos por el Cambio tiene mucho problema, mucha interna, y nosotros somos la unidad de la gestión. Bueno, no, la verdad que Juntos por el Cambio se amplió, por eso hubo pasos en 17 provincias, y esas pasos le dieron mucho más volumen, mucho más amplitud. Es decir, lo que no se hizo en el 2019 se está haciendo en 2021, porque hay un aprendizaje mirando ¿a qué? A la demanda de la ciudadanía, un aprendizaje de los errores para poder gestionar mejor. Esa mirada, esa empatía con una sociedad absolutamente frágil, lastimada, está mucho más presente en Juntos por el Cambio, y también eso le da mucha más responsabilidad. Sí. Pero es, la verdad, esa foto, ese contrapunto contra, la unidad del dedo, siempre representa menos. Entonces, me parece a mí que empezar a usar las reglas es la clave de la Argentina. La ciudadanía siempre está exigiendo finalmente terminar con este ciclo que abruma y angustia, que es expectativa y fracaso, y el fracaso cada vez más profundo. Entonces ahí hay un voto que es que la dirigencia política pueda liderar, salir de la decadencia. Y me parece que el gobierno está eligiendo decir la dirección que profundiza la decadencia en lugar que construya un presente con más responsabilidad compartida, ¿no? Así que eso no se entiende mucho, y creo que este plano inclinado que fueron las pasos, con estos cambios se van a profundizar en noviembre, a pesar de que la idea sea minimizar la derrota distribuyendo plata. Te hago la última, y mirando puertas adentro, sin generar, digamos, una cuestión de diferencias dentro de Juntos por el Cambio, pero sí mirando el espacio tuyo, y es que es Evolución, que es la Unión Cívica Radical, lo impresionante que ha sido, más allá de la derrota, la cantidad de lugares en los que ganó Facundo Manes, en los que volvió a ganar la Unión Cívica Radical. Es impresionante cuando mirás el interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad que es interesantísimo el fenómeno de la provincia de Buenos Aires, y a mí me parece muy interesante lo que marcás, porque fíjate que ahí hubo como un modo de leer la votación, ¿no? Es como que Santilli ganó donde gobiernan donde hay gestión municipal, y Facundo Manes ganó donde ahí es un voto social, hay un voto muy genuino, y es homogéneo en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, o sea que hay un voto profundamente político, y eso es sumamente interesante, porque ahí ganaste con la palabra, con la convicción, y con una modalidad de representar lo que falta en la Argentina. Sí, no ganaste con el billete, digamos. No ganaste repartiendo nada. Eso es la prueba de que el gobierno está leyendo mal, si cree que va a poder revertir un resultado, cuando lo que vos ves, y lo que ves también en la provincia de Buenos Aires, lo ves en provincias, donde era inverosímil que ganara, la oposición. Puede decir, Chubut podría decir que sí, porque es una provincia que estaba funcionando pésimo, pero La Pampa no. Y sin embargo, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un voto profundamente político de la ciudadanía argentina que está marcando la agenda concreta a la dirigencia, y la dirigencia que está en condiciones de leer, entender y transformar ese entendimiento en proyectos que necesitan los argentinos para volver a creer en que la democracia genera bienestar en la Argentina, creo que va orientado hacia el futuro. Y lo demás, me parece que va a afianzar la derrota, porque no está haciendo una lectura muy acorde a la demanda que ahora es inminente, ¿no? A mí me parece muy interesante eso. Fíjense en que hace 2 años fue un voto de confianza hacia un oficialismo para que, resolviera la cuestión económica, pero ahora es una derrota política, o sea, es más profunda la situación. Así que, con todas los componentes que tiene haber votado después de la pandemia, en una situación de muchísima excepcionalidad en Argentina, a mí me gusta muchísimo cómo la ciudadanía elige la democracia, utiliza las urnas y da mensajes muy contundentes a la dirigencia política. Ojalá Juntos por el Cambio siga en este camino,
de ampliar, de renovar. Hay una renovación de dirigencia muy interesante en todos los distritos, en Sí, Santa y Fe, joven, Maxi, y joven. con Joven. Carolina Lozada, pero también con gente, bueno, ahí se recuperaron un montón de intendentes radicales que se incluyeron a Juntos por el Cambio a través de Maxi Pulgar. Es decir, hay un volumen dirigencial de una dirigencia que no estuvo liderando del 15 al 18. Y siempre en Argentina dicen que faltan dirigentes. Bueno, en Juntos por el Cambio hay una generación que demuestra gestión, que tiene expertise y que tiene otra modalidad de gestionar el país. Así que con mucha esperanza veo el resultado de noviembre. Carla, gracias por estos minutos con el arranque con Radio Sónica. Un beso grande. Siempre un placer. Un cariño enorme. Carla Carrizo, diputada nacional, además es candidata, la quinta candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, y charló en la mañana del arranque, en este caso de Juntos por el Cambio, por UCR Revolución.